escribe el apóstol Pedro a la cristiandad. Y vamos a leer a partir del versículo 1. Primero lo que hace el apóstol Pedro es saludar a todos los que somos lectores de la Biblia y nos dice de la siguiente manera: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. Qué hermosa manera de saludar a todos aquellos que hemos alcanzado por la fe en Jesucristo una garantía, una paz, un amor en Cristo. Qué hermosa manera de saludar, dice: a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo una fe igualmente preciosa que la nuestra. La fe para un hombre que un día negó 3 veces a Jesús es algo que ya había aprendido a valer la pena. No se alcanzaba a entender en muchas ocasiones, pero después de ese evento, Pedro continuó creciendo en la fe. Pedro continuó avanzando y buscando la fe que es más preciosa que el oro. Y luego nos escribe a todos los que hemos alcanzado esta justicia por medio de la fe en aquel que nos amó primero, Jesús. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo se crece en la gracia y en la paz? Por medio de conocer a Dios. El conocimiento de Dios, no desde un punto de vista intelectual, sino desde un punto de vista experimental, nos empuja en la fe. Cuando tú tomas la decisión de atreverte a hacer algo que a lo mejor a los ojos de los demás puede sonar descabellado, pero lo haces con la fe puesta en Jesús, entonces la respuesta práctica a esa confianza obediente va a ser que Dios respalda. Y cuando ves a Dios trabajando en aquello en lo cual has puesto tu confianza, en aquello en lo cual has pedido a Dios y te lo ha dado, entonces dices: Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero. La fe no proviene solamente de leer o de estar escuchando, y lo vamos a ver más adelante. La fe tiene que ver con le creo a Dios y hago lo que Dios me está convocando a hacer. Y entonces la fe se solidifica y se hace fuerte y firme porque veo a Dios respondiendo de acuerdo a esa fe. ¿Sí me doy a entender? Es decir, la fe y las acciones o las obras van junto con pegadas. No las puedes separar, como nos enseña el apóstol Santiago. No podemos separar la fe de las obras. ¿Sí? Abraham creyó a Dios y entonces actuó y le fue contado por justicia. La fe cuenta por justicia, aun cuando todavía falta tiempo para que se cumplan los propósitos de Dios. La fe es justicia de Dios. ¿Sí? Versículo número 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su excelencia, por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, porque nos ha concedido Dios grandes promesas, preciosas promesas, por esto mismo, poniendo toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia,
a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Queremos conocer a Dios. Aquí está la manera práctica de la vida de fe. La parte de la fe continua. El justo por la fe vivirá es un verbo en presente continuo. Inicia y prevalece a través del tiempo. La manera en la cual perseveramos en la fe es experimentando aquellas preciosas y grandísimas promesas que Dios nos ha dado. Y entonces tenemos que agregar virtud, conocimiento, paciencia, lo que aquí nos dice la Escritura, para que podamos estar viviendo de manera práctica nuestra vida cristiana, en todas las cosas donde estemos. ¿Sí? Dios nos ha dado promesas preciosas. Y estas promesas tienen un propósito: hacernos partícipes de su naturaleza. No somos Dios, que quede claro. No nos podemos ni siquiera comparar a nada con Él. Pero nos ha cedido en su buena y misericordiosa voluntad, nos ha cedido compromisos de su parte para que lleguemos a ser partícipes de esta naturaleza. Para que la vida cristiana no solo sean palabras, no solo sean tienes que aprenderte tal o cual salmo, tal o cual capítulo. No, sino que se convierte en una vida continua de aumento de fe, de aumento de conocimiento de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de las promesas bíblicas. Aprender a diferenciar las promesas que son particulares o específicas, dadas a personas bíblicamente, que están en la Biblia, que fueron específicamente para ellos, de las que son generales en las cuales estamos todos. ¿Sí me deben entender? Porque hay más de 3,000 promesas en la Biblia, pero no todas las promesas son para todos. Hay promesas que fueron para un momento y un tiempo particular, para personas. Y hay otras promesas que son de carácter general, en las cuales todos podemos, si tenemos esta fe, entrar y experimentar. ¿Sí me doy a entender? Vamos a orar y pedir a Dios que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, que podamos alcanzar esta vida que somos llamados. Padre, de verdad que necesitamos mucho de tu Espíritu. Sabemos que has venido en carne, Señor, que eres Dios vivo y verdadero. Y sabemos que has provisto un gran tesoro de promesas, de compromisos tuyos, Señor. Padre, necesitamos abrir este tesoro, porque muchas veces estamos muy cerrados, muy sesgados, Señor, y nos da miedo avanzar, nos da temor saber si algo es tu voluntad o no, Señor. Padre, que tus promesas nos hablen hoy en día, que podamos diferenciar y entender a qué te has comprometido con nosotros en el presente. Gracias por tu amor y tu misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura en el versículo 8: este es el propósito de lo que vamos a estar viviendo, de lo que vamos a estar estudiando. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el propósito de esta enseñanza es justamente este: que aprendamos cómo conocer a Dios. Por supuesto que puede haber extraordinarias bases bíblicas para conocer la justicia de Dios, el amor de Dios, su santidad, etc. Atributos que son de Dios y que nos dan una idea de cómo es Dios.
Pero Jesús lo que buscaba no solamente es presentarnos los atributos de Dios de una manera intelectual, sino que podamos relacionarnos con Dios, que podamos tener vida cristiana con Él. Y entonces aquí el apóstol Pedro, repito, alguien que aprendió a pasar de la experiencia física y visual, que él caminó con Jesús durante más de 3 años, él tenía un tipo de relación con Él que se basaba en: ¿qué quieres de comer, maestro? Hacemos pescado, comemos un poco de pan, ¿qué quieres que comamos? Pasó de tener una relación física y visual con Dios a tener una experiencia en el Espíritu. Ellos, los apóstoles, los que caminaron con Jesús, pasaron de tener una vida de estar en los 5 sentidos conviviendo con Jesús, a tener una vida donde ya no estaban esos 5 sentidos involucrados, sino una vida de confianza en lo que se había comprometido a hacer Dios, Jesús, con ellos. ¿Sí? Esa es la vida cristiana. La vida cristiana está fuera de toda capacidad de entendimiento en muchos sentidos, porque tiene que ver con una experiencia individual, personal, con Él. Y para lo que nos ha dado grandísimas promesas, compromisos dados por Él para nuestro desarrollo cristiano, para nuestra vida de fe. ¿Qué es una promesa? Una promesa es un compromiso sobre algo que todavía no ocurre, pero que va a ocurrir. Una promesa no tiene el fundamento del pasado, sino del presente continuo. ¿Sí? Es decir, lo que vemos que sucedió en personas en el pasado es el mismo Dios que nos convoca en nuestro presente y hacia adelante. Es decir, no podemos simplemente voltear hacia atrás y decir: aquel vivió esto y nada más se quedó con él, sino que es una vida presente continua en todo aquel que es llamado por la fe en Jesús. Por lo tanto, no podemos pensar y decir: estas promesas son de la iglesia primitiva, porque Dios no cambia, y las mismas bases y fundamentos que requirió la iglesia primitiva son las mismas bases y fundamentos que requerimos el día de hoy. No podemos simple y sencillamente decir: fue de ellos. No. Las promesas dadas a ellos también son dadas a nosotros, como una clara evidencia de que sí, Dios es fiel y no cambia. No cambia. Sus compromisos están en la Biblia y son para nosotros. Sí, son para ti, para que vengamos al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, para no estar de ociosos. Es Dios queriendo ayudarnos, queriendo decir: oye, no tienes que nada más sentarte, estar, escuche. No, hay una vida práctica detrás de la palabra de Dios. No podemos simplemente aprender los conceptos, hay que practicar la vida cristiana. Y Dios nos da esta capacidad y este entendimiento por medio de las promesas que nos ha dado. Lo vuelvo a leer para analizarlo rápidamente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Gloria y excelencia. Estos son los destinos, los propósitos, los objetivos que Jesús quiere sobre tu vida. Que sea Él, el conocimiento de Él, el entregarnos a Él, la vida de gloria y excelencia que nos ha preparado. Entonces dice: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pasa a un creyente son otorgadas por Dios, aún
las cosas que nos son difíciles de digerir en un momento, las dificultades, los problemas, las cosas que nos son desafío, todas estas cosas que pertenecen a la vida y a la vida son parte de su propósito, son parte del conocimiento que Dios quiere brindarnos de su gloria y excelencia. Es decir, si tú atraviesas por un problema, no vayas a pensar que es el único que pasa por ese problema. Muchos han pasado por ese problema porque Dios quiere enseñarnos las cosas de su gloria y excelencia. Quiere llevarnos a una vida de fe, de confianza, de conocimiento de Dios. Así que lo que a veces trata de aplastarte, puedes usarlo para la gloria y excelencia de Cristo. De hecho, ese es su propósito. A diferencia de lo que el mundo se encuentra oprimido, atascado, sin tener sentido de lo que sufre y sin tener entendimiento de por qué suceden las cosas que les llegan a acontecer. Para aquellos que estamos en busca de Dios, para aquellos que queremos alcanzar el conocimiento de Dios, son como nuestra propulsión para entender y crecer en el conocimiento de las excelencias y la gloria de Dios, por medio de las cuales, ¿por medio de qué cuales? De la gloria y excelencia de Dios, de Cristo, por medio de las cuales nos ha dado, no nos va a dar, sino que ya están dadas, ya están escritas en la palabra de Dios. Nos ha dado, ya las tenemos, están en su palabra. El tema es aprender a creerlas. El tema es aprender a entenderlas para cada uno de nosotros. Ya están dadas. Y no son parte de un libro pasado. Entiéndase, es un libro vigente, presente, que nos enseña cómo vivir conociendo a Dios. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, por las promesas, llegaseis a ser participantes, entiéndase, de la naturaleza divina. Dios nos concede parte de su naturaleza para poderlo conocer y enamorarnos más de Él, para poderlo disfrutar, para podernos admirar de Él. Las cosas que nos concede no es para hacernos sentir bien a nosotros, no es para hacernos sentir más cristianos, no, es para enamorarnos más de Él, para admirarlo, para saber que es buen consejero, príncipe de paz, para conocerlo a Él. Ese es el propósito de las promesas. Las promesas que Dios nos ha dado no tienen el objetivo de hacernos sentir felices a nosotros. La felicidad proviene de conocer más a nuestro Dios. De eso proviene nuestra felicidad. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido, y aclárese aquí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Por qué muchas personas no logran disfrutar de las promesas de Dios? Porque no han huido de la corrupción de este mundo. Porque quieren seguir disfrutando de los placeres momentáneos en lugar de ir a más en la fe en Jesús. Tal cual le pasó al joven rico, que tenía la apariencia de querer cosas eternas, y cuando Jesús le dice, de acuerdo, pon tu mirada en las cosas eternas, vende todo lo que tienes aquí, dale a los pobres y sígueme, hasta ahí se quedó. Su fe era meramente intelectual. Cuando se trató de poner la mirada en las cosas de arriba del cielo, hasta ahí se acabó su intención. Exactamente pasa lo mismo hoy en día. Podemos decir querer estar en el cielo, podemos quizás anhelar cosas del Rey de Reyes y Señor de Señores, pero cuando Dios te pide obediencia, ahí te trabas. Porque, amado, hay promesas que son condicionales y hay promesas que son incondicionales. Y las vamos a ver también. Hay momentos en los cuales Dios te promete algo,
pero quiere ver tu obediencia. Esa es una promesa condicional. Es decir, primero veo que la quieres en serio. Y no porque sea cambalache, que quede claro, no es un intercambio, no es mi fe a cambio de, no. Tiene que ver con qué tanto realmente quieres algo, como se lo prometió Jesús al joven rico. Si piensas en un momento en la historia del joven rico, él inicia la conversación diciendo, haciendo qué cosa haré, a qué haré para heredar la vida eterna. ¿Dónde parecía tener su mirada el joven rico? La eternidad. Aunque aquí tuviera riquezas, yo quiero el cielo, Señor. ¿Qué hago para ganarme el reino de los cielos? No hay problema. Bienvenido. Te voy a decir qué se necesita en tu caso para llegar a ser parte de la naturaleza divina, de las promesas, de lo que Dios se ha comprometido a hacer. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, tendrás tesoros en el cielo, y luego ven y sígueme. ¿Qué le está diciendo Jesús? El reino de los cielos, la eternidad está delante de ti. Síguela. Ay, pero es que tengo muchas cosas, Señor, muy queridas para mí. Hay muchas cosas que me son muy entrañables, están muy dentro de mi corazón, que sí puedo decir de dientes para afuera, quiero llegar al cielo, quiero seguir a Jesús, pero cuando Jesús te dice, de acuerdo, bienvenido, nada más que esta es la condición en la cual puedes venir conmigo, mucha gente se queda aquí. Hasta ahí se quedaron las buenas intenciones, hasta ahí se acabó su intención de eternidad. Le dio una promesa al joven rico Jesús. Tendrás tesoro en el cielo, o sea, no vas a sufrir pérdida, nada más es momentáneo, pero ven y sígueme. Caray, ya la pérdida momentánea le fue suficientemente fuerte como para no tener ya expectativa de lo eterno. Regresó su mirada de lo eterno a lo terrenal. Y es que a veces somos así, romantiqueamos con la eternidad, las promesas de Dios, la vida eterna, el cielo. ¡Qué bonito! Pero cuando Dios pide que seas obediente, se acaba la intención, se esfuma, se desaparece y se va triste la persona porque tenía muchas cosas muy queridas en la tierra. Amados, el reino de los cielos sí exige pérdidas humanas. Pérdidas humanas me refiero no de muerte, sino de tener que dejar cosas, cambiar cosas, renunciar a cosas. El ser humano no le gusta esta parte, no le gusta, siempre está queriendo ver cómo medio se moldea, se acopla para seguir manteniendo viva una expectativa, una esperanza, un anhelo, una meta, un deseo. Cuando Dios le dice, tu mirada allá arriba, si quieres seguirme, si quieres venir en pos de mí, no pongas tu mirada en nada de aquí, tu mirada allá arriba. Ay, Señor, mejor busca la manera de adecuar su discipulado cristiano para que no pese tener que dejar cosas, para que no pese tener que renunciar a cosas que anhela el corazón. Las promesas de Dios son verdaderas, y en el caso del joven rico fue muy específica. Estas son de las llamadas promesas específicas o particulares. Jesús le dice, tendrás tesoro en el cielo, pero renuncia a todo lo que posees. A muchas personas no nos ha concedido Dios tener muchas riquezas, ¿verdad? Por lo tanto, no es una cuestión material la que nos detiene, puede ser una cuestión emocional. No somos ricos, así que puede ser una cuestión meramente emocional el decir, ay, es que no puedo renunciar a esto, no puedo renunciar. Son mis emociones, son mis anhelos. Y a veces Dios te demanda. Y lo sabes, amado. Hay personas en cuyos corazones saben que Dios les está pidiendo algo de renuncia. Y no es lo mismo que a otros.
es algo muy personal. Y sabes que Jesús te está prometiendo, porque lo ves como algo propio, que Jesús te está prometiendo y se está comprometiendo a algo contigo. Pero tienes que renunciar. Y esa parte no le gusta al ser humano. Ahí está la promesa. Personal, no es una promesa general, es una promesa particular. Sabes en tu corazón que Dios te está pidiendo algo. Y a lo mejor no se lo está pidiendo a nadie más que a ti, pero sabes que te lo está pidiendo. Y sabes que te está demandando renuncia. Y a lo mejor a nadie más se lo ha pedido. ¿Cuántas veces vemos que le pida Jesús a alguien, vende todo lo que posee? No se lo pidió ni siquiera el que era cobrador de impuestos, eso fue completamente espontáneo y natural. Aquí sí se lo pidió. ¿Por qué razón? Él lo sabe. Y lo sabemos cada uno de nosotros porque quizás tenemos en el fondo ciertas seguridades que necesitan ser tratadas y extirpadas. Sí. Aquí vemos que una promesa está condicionada. Vende todo lo que tienes. Hay promesas que no están condicionadas, que Dios las ha otorgado y no hay ninguna otra cosa que hagamos sino creer en ella. La salvación es una promesa incondicional. ¿Por qué? Porque no hicimos nada, absolutamente nada, para poder aspirar a esa promesa. No es un compromiso de manera individual, es un compromiso que Dios hizo general para todo aquel que cree. ¿Sí? Entonces, ¿es incondicional la salvación? Sí. A todo aquel que cree, y todo el mundo puede creer. Sí, todo el mundo puede creer. ¿Todos tenemos la posibilidad de confiar en Jesús? Sí. Todos tenemos esa posibilidad. Hay quienes deciden no creer, lo decidieron, pero hay quienes deciden sí creer. Entonces, es una incondición la salvación, no tiene condiciones. No es como el joven rico que se le puso una condición particular. Particularmente el joven rico sí tuvo una condicionante para seguir a Jesús, pero la salvación es incondicional. ¿Sí lo entendemos? No tiene condiciones. Entonces, vemos que las promesas pueden ser completamente personales o pueden ser generales. Vamos a ver un ejemplo de ello. En Génesis, capítulo 12. Dice la Escritura: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré. ¿Le está demandando Dios obediencia a Abraham? Sí, le está demandando Dios obediencia a Abraham. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ahora, ¿a todos los seres humanos nos pide Dios que abandonemos nuestras casas o nuestra tierra? No. Fue una promesa dada de manera particular a Abraham. Es una promesa particular. Si quieres anotarle, es una promesa particular. Hay otros que llaman promesa específica. Quiere decir que va dirigida concreta y específicamente al personaje bíblico. ¿Sí? Por lo general, una promesa particular trae consigo promesa general. Es decir, serán benditas todas las naciones. O sea, tu fe en dejar tu tierra,
tu parentela y obedecer, esta confianza que estás poniendo en mí va a traer como consecuencia que serán bendecidas todas las familias de la tierra. Por eso dice aquí, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. ¿A cuántos aquí nos ha prometido ser una nación? Ya hay 200 naciones. ¿Querrá Dios levantar una nación más? No. No es una promesa dada de manera general a todos. Sí fue una promesa dada de manera particular para Abraham. ¿Puedo yo a la hora de mi lección, de mi lectura bíblica, decir, es que así como Abraham fue llamado a ser una nación grande, yo también estoy llamado a ser una nación grande? No, fue una promesa específica, dedicada de manera concreta a Abraham. Donde sí es una promesa general. Lo dice la escritura aquí en el siguiente capítulo 18, por ejemplo. Versículo 9. Dios está visitando a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Dios le va a prometer, le promete un hijo a Abraham. Es parte de la promesa específica de Dios para Abraham. Le promete un hijo de su mujer Sara. Abraham ya tenía un hijo llamado Ismael, pero no había sido un hijo dado por Dios por medio de Sara. ¿Okay? Aquí Dios sí se compromete, es una promesa específica, es una promesa individual de Dios para con Abraham. Tu mujer te dará a luz un hijo en tu vejez. Okay. De manera natural, Sara iba a tener un hijo, pero de manera sobrenatural porque ya había perdido la regla, ya había dejado de regla. ¿Sí? Entonces, dentro de los cauces naturales, Dios hizo una obra sobrenatural. Y entonces nos dice aquí la escritura, y le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Él respondió, aquí en la tienda. Versículo 10, una promesa particular para Abraham. No quiere decir con esto que todas las mujeres de más de 90 años van a poder tener hijos. Es una promesa particular a Abraham. Entonces dijo, de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Esta es una promesa, pero es una promesa particular, no es una promesa general. No nos involucra toda la cristiandad. No vayamos a decirle luego a la gente, es que bueno, pues si Sara tuvo sus hijos a los 90 años, claro que puedes, ¿no? O sea, hay causas naturales donde Dios puede actuar y actúa sobrenaturalmente, pero son propósitos y promesas muy específicas. Entonces le dice, Sara tu mujer tendrá un hijo, y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que he envejecido tendré el leite, siendo mi señor ya también viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Amados, este es un ejemplo de una promesa muy concreta, muy para Abraham y para Sara. ¿Sí? ¿Lo vemos repetido? Sí, en algunos casos, cuando Zacarías y Elizabeth tienen a su hijo Juan el Bautista. Pero no es que todo el pueblo estuviera teniendo hijos de hijo, ¿verdad? Son propósitos muy concretos. Ahora, después de esto, sí viene una promesa para todo el cristiano, para todo el mundo. Más adelante, dice el versículo 18, versículo 17. Y Jehová dijo a Abraham, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer.
habiéndose Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Esta sí es una promesa general, o sea, de una promesa particular. Entonces Dios genera una promesa en lo general. ¿Sí lo pensamos? Y en esta promesa sí encajamos todos. En esta promesa viene la promesa de la salvación de Cristo. Porque por medio de Abraham, si su descendencia, vino el Cristo. Entonces, por medio de Abraham habrían de ser benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí lo alcanzamos a entender hasta aquí? Una promesa particular, personal, y una promesa general. Una promesa condicional y promesas incondicionales. Son las características de las promesas que hay en la Biblia. Cuando leemos las Escrituras, necesitamos aprender a reconocer en esta promesa si encajo, porque es una promesa para todos, y en esta promesa no encajo, porque es una promesa particular. ¿Sí lo alcanzamos a entender, amados? Vamos a poner otro ejemplo de diferencia. Vamos al libro del profeta Joel, en el capítulo 2. Libro del profeta Joel, capítulo 2. A partir del versículo 28. Joel 2, 28 en adelante dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Una promesa general, una promesa que no tiene un objetivo personal como si lo fue en el caso de Abraham. ¿Sí lo alcanzamos a ver? Aquí hay una promesa en lo general. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a suceder en lo general con esta promesa? Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Es una promesa general. No hay un punto final, no hay un punto de quiebre como sí lo hay dentro de la promesa de Abraham. Tendrás un hijo de Sara, tu mujer. Aquí no tiene que ver con una particularidad o alguien en lo concreto, sino es una promesa abierta. Derramaré mi espíritu sobre unos pocos, sobre algunos, sobre toda carne. A diferencia de lo que fue el Antiguo Testamento, en el cual el Espíritu, su manera de trabajar sí era de manera muy objetiva, muy de propósitos con personas, a partir de la llegada del Espíritu Santo, como aquel por medio del cual la Iglesia ha venido creciendo y ha venido siendo Iglesia a través de los siglos, es general, no es particular, no está sujeto al tiempo, a la cultura, al país, es general. Derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Y qué va a suceder con ello? Cambia, y para aquellos que no lo sepan, hay un curso que se va a abrir de teología, ¿sí? Porque vamos a hablar acerca del Espíritu Santo. Cambia la manera en que trabaja el Espíritu Santo a partir del derramamiento del Espíritu de Dios. Y entonces lo que eran los profetas del Antiguo Testamento se modifican, y ahora todo, sobre todo acá se ha derramado el Espíritu, y vuestros hijos y vuestras hijas, ¿qué va a suceder? Profetizarán. Hay un cambio, ya no es el profeta del Antiguo Testamento, ahora serán en el Nuevo Testamento, sobre todo, cualquier persona puede, si Dios así lo pone en su corazón y lo llama a eso, convertirse en alguien que profetice
a favor de la edificación de la iglesia. ¿Sí? Es decir, nos encontramos ante un cambio, y es un cambio que pasa de lo particular, de llamamientos particulares como el de Elías, como el de Jeremías, como el del profeta Isaías, llamamientos particulares a una amplitud en la promesa del Espíritu Santo. Ya no iba a ser particular, ahora iba a ser general. Y vuestros hijos y vuestras hijas, profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Regla general de la nueva etapa de Cristo con su iglesia. Se amplía, y esta es una promesa que encaja dentro de lo general, no dentro de lo particular. Si lo alcanzamos en primer amado, es decir, tú puedes decir: Señor, derrama tu Espíritu Santo sobre mí, porque encaja la promesa dentro de lo que Dios se ha comprometido a hacer en el presente. Desde que el Espíritu Santo llegó a la tierra y fue derramado. ¿Tú puedes pedir esta vida? Sí, sí la puedes pedir. No puedes, a lo mejor, más que bajo ciertos propósitos, saber que puede una persona de edad avanzada de hijo, ¿no? Pero esta sí es una promesa general. Hay diferencias. Puedes encontrar a Dios pidiéndole a Josué: de aquí hasta donde empiece tu planta va a ser todo tuyo. Una promesa particular, porque Dios estaba formando una nación. Pero no puedes irte al banco a pisar ahí, ¿verdad? Y decir: proclamo que esto es mío. No. Va a llegar la policía y te va a esposar y te va a llevar a la cárcel con tus proclamas. Es decir, son particulares estas promesas que Dios da, por ejemplo, a Josué. Yo te daré toda planta, todo lo que pisare la planta de tu pie. Particular en un momento particular. En contraste con una promesa que se abre a todas las generaciones después del derramamiento del Espíritu. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Se abre, no es lo mismo. No se puede leer de la misma manera la Biblia en el Antiguo Testamento que lo que Dios se ha comprometido en el Nuevo Testamento. Si lo vamos entendiendo, amados, la gracia se abrió de una manera diferente. Es un nuevo pacto. Y no puedes pensar que tomar de lo anterior para tratarlo de traer a lo presente, porque ya es para todos las nuevas directrices del Espíritu. Y también sobre, dice el versículo 29, y también sobre vuestros siervos y vuestras siervas derramaré mi Espíritu. O sea, no hay clases sociales, no hay que unos tengan más dinero que otros, no hay nada de eso. Funciona. El Espíritu de Dios se derramaría sobre toda carne de manera independiente a las condicionantes de cada ser humano. Derramaré el Espíritu sobre toda carne. Es una promesa general. ¿Sí lo vamos entendiendo? Entonces, cuando leamos la Biblia, aprendamos que hay promesas que son muy personales para los que fueron personajes bíblicos, que no puedo hacer propios y decir: pues es que Dios me está llamando a comer un rollito, ¿no? de un pedazo de papel y a ver hasta dónde entra, como le pasó al profeta Jeremías, ¿no? No. O como Oseas, ¿no? Que es llamado a casarse con una mujer que era prostituta. No puedes pensar que esas son promesas para ti, ¿eh? Es decir, hay que saber entender cuáles son las promesas generales donde sí encaja el cristianismo, la vida cristiana, la vida de piedad, como dice el apóstol Pedro, y nosotros. Entonces, de las 3,000 promesas que encontramos en la Biblia, hay que saber separar cuáles fueron personales y cuáles sí son para nosotros. ¿Sí las vamos entendiendo, no? Hay ocasiones en las cuales, dentro de la gracia de Dios,
de la vida y de la piedad, nos convoca a renunciar a cosas porque nos llama a otras mayores. De eso no hay duda. Pero ya es muy personal, no lo puedo generalizar. Ya es muy personal. Entonces, esto que está hablando Joel aquí, se cumple cientos de años después. Cientos de años después. Cuando viene el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Y sucede esto. Y no cesa de suceder esto. Gracias a Dios por su misericordia. Sino que continúa hasta el día de hoy aconteciendo. Esta promesa está vigente para todo aquel que es nacido de nuevo. Está vigente. Y así podemos pensar en Ana pidiéndole a Dios, por favor, dame un hijo, y Dios le da a Sansón, a Samuel, perdón, le da a Samuel, y Dios le concede la petición de su corazón. Es decir, Dios sí responde de manera personal, ¿sí?, a cuestiones muy específicas que tú puedes externar. Pero en la Biblia, las promesas que son preciosas, grandísimas, preciosas promesas, hay que saberlas distinguir. Sí hay promesas que son generales y hay promesas que son personales. ¿Sí lo alcanzamos a entender? Ahora, todas las promesas generales son sí y solo sí como respuesta. Todas las promesas generales. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios capítulo 20. 2 Corintios capítulo 20. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 20. Vamos a ver un poquito antes, desde el versículo 18. Mas como Dios es fiel, ¿por qué podemos estar seguros de que sus promesas generales, si las interpretamos bien, tenemos un sí como respuesta? Porque Dios es fiel. O sea, Dios cimienta sobre su fidelidad la garantía de lo que se ha comprometido a hacer. La cimienta sobre su fidelidad. Y entonces nos dice la Escritura, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, no hay medias tintas, no hay como, pues sí, será, no será. La palabra de Dios es fiel, porque Dios es fiel. ¿Sí? Las promesas bien interpretadas como generales, donde sí encajamos nosotros, la respuesta es sí. La respuesta es sí. No hay duda de ello. Si tú pides a Dios sumergirte en la vida del Espíritu, la respuesta es sí. No tienes por qué dudar. Si pides dones para la edificación de la iglesia, la respuesta es sí. No tienes por qué dudar. Porque el propósito es la edificación. Porque el propósito es crecer en el conocimiento de nuestro Dios. Ser partícipes de la naturaleza divina. Y no para nuestra gloria, sino para la suya. No tenemos por qué tener miedo de pedir. No tenemos por qué dudar al pedir. Tenemos un Dios inmutable. Amén. Mas Dios es fiel. Nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano, Timoteo, no ha sido sí y no. ¿Cómo ha sido a Jesús predicado entre los discípulos? Ha sido sí en él. Fuera de él, seguramente tendrás dudas, pero en él sí es sí. Fuera de él, puedes tener dudas, inquietudes, puedes no creer en cosas que la Biblia sí nos habla de manera general. Pero en Cristo son sí. Es sí. Las promesas, dicen en el siguiente versículo,
porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. ¿Tenía dudas el apóstol Pablo acerca de lo que Dios se había comprometido a hacer? ¿Tendría dudas de lo que los cristianos podrían vivir más adelante? No tenía ninguna duda. El apóstol Pablo sabía a quién había creído. Y eso es lo más precioso que podemos ver. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Es que una promesa no es para ti, es para su gloria. Va a ser a través de ti, pero es para su gloria. Por eso es sí, y sí es sí, porque es para su gloria, no es para satisfacer el ego humano. Si pides un don, no es para satisfacer el ego humano, porque entonces te diría Dios no porque no lo estás haciendo en Cristo, lo estás haciendo en tus términos. Hace un ratito hablábamos con los hermanos que se van a bautizar acerca de Simón el Mago. Era un predicador que antes de la llegada del Evangelio era el máximo exponente de lo que la palabra de lo que ellos creían que era Dios, el poder de Dios, entre comillas, y era un engañador, pero era el máximo exponente, la gente sí le creía. Y cuando llega el Evangelio, llega con gracia en su manera de exponerse, pero en su manera también de demostrarse. Sí, me debe entender. Dios no solamente te va a convencer, te va a convencer aquí. Y te va a convencer de distintas maneras, de distintas formas. Y no podemos ponerle a Dios un esto sí, pero esto no, cuando todo encaja dentro de una promesa general. Sí, me voy a entender, hermanos. Puedes pedirle a Dios, Señor, enséñame a edificar a tu iglesia por medio de palabras de sabiduría, y te va a venir. Porque Dios ha previsto, porque es un medio de gracia para su gloria, para demostrar que Dios existe y es verdadero. Y en ocasiones no sabes por qué razón, pero le dices algo a alguien muy específico respecto a su vida y tú no lo conocías, pero Dios sí. Y es palabra de sabiduría. ¿Quién se lleva la gloria? Aquel que la dio. Porque tú qué sabes. Sí, los dones son vigentes para la edificación del cuerpo de Cristo y la gloria de Dios Altísimo. Porque es verdadero, porque no han dejado de estar presente en la historia del cristianismo. Hubo un hombre llamado Juan Knox que creía en los dones del Espíritu. Lamentablemente, como la mayoría de las ocasiones, termina el movimiento convertidos en una mera religión. Pero al principio, los llamados cuáqueros, no sé si los han oído, en sus orígenes creían en los dones del Espíritu. En los dones del Espíritu. Y era un movimiento que se despertó y que edificó mucho la fe de la gente en aquella época. Ahorita si les preguntas no creo nada de lo que originalmente se creía. Pero en definitiva, Dios mueve las cosas en corazones donde se encuentra con fe, donde se entiende que Dios es quien es y no va a dejar de serlo porque nosotros pensemos que ya no deba o que ya no puede. Es quien es. Y Él no va a dejar de ser quien es. Nada más necesita corazones que confíen en Él y sean atrevidos. Y esto me lleva nuevamente a regresar a 2 de Pedro, capítulo 1. Dice la Escritura:
Regresamos al capítulo número 1, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, ya las otorgó Dios. Están a la mano simplemente con el hecho de confiar, de creerle. Están a la mano por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, o sea, porque tenemos promesas, porque tenemos preciosas y grandísimas promesas, hay que poner toda diligencia, es decir, hay que concentrarse en ello, poniendo toda diligencia en esto mismo. Vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo, por esto mismo, añadid a vuestra fe, tengo confianza en una promesa de Dios, virtud. Cuando tú vas al griego original, que nuestra Biblia se traduce como virtud, el griego que se usa en el original, lo que significa es valentía, atrevimiento. De hecho, es más usada como para soldados. La palabra en griego es más usada como para quienes son arrojados como un soldado, quienes se atreven. Es decir, la fe hay que añadir acciones concretas. Por cuanto creo, luego actúo. Y de hecho, ello requiere ser como una especie de soldado que se atreve, que es arrojado, que es valiente. La palabra virtud no tiene que ver con una cuestión de carácter emocional. No es, ay, tengo ganas hoy de pararme y de ir a predicar a la mierda del sur. Es una decisión de atreverse a que la confianza no solo se quede en un mero conocimiento intelectual, sino de voy a hacerlo, me voy a atrever a hacerlo. Y entonces ya agregaste a la fe la acción. La acción no te hace justo, ¿no? La fe es lo que nos hace justos delante de Dios, de hecho. La acción es una consecuencia de que tengo fe, de que tengo confianza en Dios, de que le creo a Dios. Si crees que Dios habría de derramar su espíritu sobre toda carne, entonces actúa en función de ello. Actúa en función de ello. Si crees que estas señales seguirán a los que creen, actúa en función de ello. No quedes nada más con él. Ahí está, lo guardamos en el cajón. Hay que atrevernos a creerle a Dios, a creer en sus promesas. Estoy tomando como ejemplo el Espíritu Santo, pero puede ser cualquier otra promesa general donde encaje toda la vida cristiana. ¿Sí? Pero sí es atreverse. La palabra virtud es arrojo, en un sentido divino, de atrevimiento, de dentro. ¿Sí? Se aplicaba más para la milicia, para los soldados en aquella época. Cuando usaba la palabra virtud, significa que la gente entendía en aquella época, tengo que ser como soldado. O sea, tengo que ponerme las pilas y voy para adelante, porque realmente le creo a Dios. Sí lo vamos entendiendo. Eso significa la palabra virtud. Y entonces cuando tienes fe y actúas, Dios responde. ¿Qué otro atributo viene con las promesas de Dios? O que se pueden vivir con las promesas de Dios. A la virtud, conocimiento. Hay personas bien valientes, pero bien ignorantes. O sea, son sinceras, no hay duda. Pero les falta conocimiento de Dios. ¿Sí? A tu arrojo, a tu atrevimiento, hay que darle sentido. Hay que usar nuestro entendimiento para saber
¿de qué manera voy a ser arrojado de este vida? Un ejemplo de ello. Me quiero ir de misionero a África. Hay que ponerle sentido al atrevimiento. ¿Tienes fe? ¿Sabes que Dios va a ir contigo? ¿Lo estás decidiendo hacer? Sí, lo estás decidiendo hacer. Voy a irme a África. Pero hay que darle conocimiento a esas dos convicciones que hay. Hay que darle sentido bíblico y conocimiento. Plantear los pros y los contras de las cosas. Eso es conocimiento. Si tengo fe, si tengo valentía, pero tengo que usar mi inteligencia. ¿Cómo le voy a hacer? Y empezar a hacer un planteamiento de cómo voy a llegar a tal país en África. A ver qué país hablan, en qué país hablan en español, porque no conozco otro idioma. Pues en Guinea Ecuatorial hablan español. Bueno, pues ahí me voy a dar a entender. Y entonces comienzas a usar conocimiento para lo que vas a hacer. Porque estás basándote en una promesa de Dios. Sí, lo vamos a entender. Y entonces comienzas a planear como misionero. Y comienzas a tomar decisiones encausadas a ser misionero. ¿Qué más? Al conocimiento, o un aspecto que a veces le gana a las personas. Dominio propio. Nadie duda que tengas fe. Nadie duda que seas atrevido, que seas valiente. No hay duda de ello. Ya tienes conocimiento, ya me lo estoy planteando. Necesitas dominio propio. Porque a veces somos bien impetuosos en querer hacer las cosas. Y que las cosas salgan como el conocimiento que yo me estoy planificando. Espero de ello. Y a veces las cosas no pasan. Dios no está para nada en desacuerdo que a tu fe le agregas atrevimiento, le agregues arrojo, que lo planifiques, que te lo plantees, que agregues conocimiento. Pero el conocimiento le hace falta carácter. Y el dominio propio ya es parte de un carácter. Es parte de un carácter cristiano. Sí. Dominio propio es parte de lo que la promesa va a producir en un corazón. Y al dominio propio, que es contención personal, dominio personal, ¿sí? Dice la Escritura, paciencia. Uy, sí me quiero ir a África, sí, pero Dios tiene destinado que te vayas a 20 años. Ay, es dentro de 20 años. Paciencia. No te está diciendo Dios no, pero Él define los tiempos y las sesiones. Y entonces, ya tienes fe, ya tienes valentía, qué bueno. Ahora hay que agregar el conocimiento, y esto sí es algo que depende exclusivamente de ti. Estas son cosas que hay que poner diligencia. No hay que esperar que nos caigan del cielo, ¿verdad? Sí, hay que poner diligencia en eso. O sea, implica nuestra actitud, nuestra voluntad. Paciencia, 20 años. Bueno, y me voy a preparar para todo eso. Sí. Porque hay dominio propio. Y a vuestra paciencia, piedad. Porque hay personas que se sientan esperando que pasen esos 20 años. Ya tengo claridad de dónde quiero ir de misionero a la China. Tengo valentía. Qué bueno. Ya planificaste, ya hiciste conciencia, ya tienes conocimiento de lo que vas a ir a hacer. No. Necesitas trabajar más en eso. Agregas conocimiento, agregas dominio propio, paciencia y ponte a trabajar desde ya en las cosas de Dios. No vayas a esperarte a que lleguen los 20 años. Te quedes sentadito en casa. Las promesas llegan así. Así llega Dios a decirte sí, sí quiero.
Su sí es sí, no hay duda de ello. Pero este caminito lo tenemos que pasar por para ver las promesas de Dios cumplidas. Todos tenemos que pasar por este caminito. Y cada camino, cada punto tiene su tiempo y lleva su tiempo. Amados, no te preocupes por el tiempo. Ya eres una persona que va a vivir eternamente. Esperar no te genera ningún problema si crees en eso. Si realmente crees en eso. Sí lo vamos entendiendo, amados. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros. ¿Y cómo puedo evitar no estar de ocioso esperando que la promesa se cumpla? Así. Agrega virtud, agrega conocimiento, agrega dominio propio, agrega paciencia y agrega piedad. Que estés haciendo lo que debes hacer correctamente. Llegará el tiempo en que Dios te llame a algo mayor. A veces puede pasar menos, a veces puede pasar más, eso es decisión de Él. Pero tú haces estas cosas, concéntrate en hacer estas cosas. Concluimos diciendo lo mismo que hace rato. Perdón, dice en el versículo 7. A la piedad, afecto fraternal. O sea, la vida piadosa hay que hacerlo con afecto fraternal. No buscando lo propio. No buscando lo que no quiere. Sino con amor. Haciendo las cosas con amor. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Hacer esto le da fruto a una persona. Una persona comienza a tener cambios reales en su vida. Y a la gente que le rodea se nota cuando una persona comienza no solo a tener fe, así como si fuera algo místico. No, tengo una promesa de Dios, voy a agarrar para mí. Y voy a agregarle valentía, voy a agregarle dominio propio, voy a agregarle piedad. O sea, comienzo a sumarle a esta promesa. Así que la promesa es sí, por medio de nosotros. O sea, esta manera de buscar el cumplimiento. Ya es sí. No es, Dios no tienes por qué dudarlo. Tiempo a tiempo. Pero no tienes por qué dudar. Sí lo vamos entendiendo, amado. Una promesa puede llegar de manera instantánea, sí, si así es el propósito de Dios. Pero lo normal, y te lo está diciendo el apóstol Pedro, ya como anciano, después de haber visto cómo se genera, cómo se accede a actuar para reclamar, proclamar, pedir una promesa, orar por una promesa, como le quiera llamar. Sí, Dios te va a decir sí. Empieza, agrega valentía, agrega el dominio propio, o sea, comienzas a trabajar en función de esa promesa. Sí lo entendemos. La salvación es sí. Pero Dios nos pide que lleguemos a ese sí, humillados, arrepentidos y confiando. Es sí. El problema es que a veces nos peleamos más con esta parte del proceso previo a que lleguen las bendiciones de Dios. Y somos muy dados a ser bien desesperados. Amado, no te desesperes. Si quieres bien interpretada una promesa para tu vida, lo puedes pedir a Dios y comenzar a trabajar en esta dirección. Comienza a estudiar acerca de esa promesa. Comienza a estudiar acerca de esos personajes bíblicos. Y sabrás que las promesas son sí, pero tienen camino por andar. Simplemente, hermanos, no son instantáneas.
Lo que este mundo te habla, te quiere enseñar acerca de instantáneo, no funciona. Hay que tener paciencia, hay que trabajar. Y no es un intercambio, ya Dios dijo sí, por eso no es un intercambio. No hay intercambio cuando ya tienes un sí. Pero hay que esforzarse. El esfuerzo, en el caso de la salvación, no es porque haya un intercambio, ¿no? Porque ya es un sí. Porque de tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya es un sí. El tema es que hay que trabajar en nosotros para no estar procesos. Si lo entendemos, amados, no hay intercambio. Dios no quiere nada a cambio, pero sí quiere que trabajes para que de verdad se note que quieres esa promesa. Vamos a cerrar nuestros ojos y darle gracias a Dios. Me ha mostrado el Señor lo que es bueno y lo que pide de mí, hacer justicia, misericordia, Padre, gracias por abrirnos su palabra. Gracias por hacer que nuestras verdades caigan en nuestros corazones, Señor. Eres bueno y misericordia.